Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz que a los hombres, alma de hombre. Lo que somos y cómo somos los andaluces, nuestras costumbres. Lo que usamos, lo que nos rodea, tiene su origen en la historia del territorio de Andalucía. Y después de eso, te voy a invitar a un pescadito frito que te vas a chupar los dedos, ¿verdad? No, de eso nada, Javi. Que llevo toda la semana desmayadita con la dieta para tener que estropearlo ahora con el pescadito frito. ¿Que no? Hola, perdona, ¿la Giralda? Ay, anda, que si es un perro te muerde. ¿La tienes ahí, hija? Pero, Vero, ¿y esa hospitalidad andaluza? Perdónala, es que no. ¿Cómo te llamabas? Carol, me llamo Carol. Encantado, yo soy Javi. Y mira, ahí la tienes, la Giralda. ¿Qué te parece este pedazo de monumento que tenemos aquí, Bueno, mejorando lo presente, claro. Bueno, Carol, tú ya no estás perdida, ¿verdad? Y nosotros tenemos prisa, así que vámonos, Javi. Pero... ¡Wow! ¿Por qué la Giralda es uno de los monumentos más famosos del mundo? La Giralda es uno de los monumentos más famosos del mundo porque simboliza la tolerancia entre diferentes culturas que habitaron un mismo territorio. La Giralda fue construida por los almohades hace más de 800 años. Los almohades eran un pueblo bereber que se hizo con el imperio almorávide y fundó un nuevo califato. Este nuevo califato ocupaba el norte de África y el territorio de Al-Ándalus. Los almohades hicieron de Sevilla una de sus capitales y la embellecieron con grandes edificios públicos. Cuando se construyó la Giralda, tenía 82 metros de altura y en su época fue el edificio más alto de toda Europa. Los almohades coronaron la Giralda con una gran bola de cobre que se cayó a causa de un fuerte terremoto años después. En el siglo XVI, ya en la época cristiana, se le añadió a la Giralda el campanario actual y la veleta, alcanzando los 101 metros de altura que tiene hoy día. Qué cansadita estoy. Llevo toda la mañana poniendo mechas con gorro. Y encima me ha tocado pasear a mi Daisy esa. Pero se llama Carol, no Daisy, Carol. Bueno, Carol, ¿qué te parece la Giralda? Es impresionante. ¿Por qué se llama la Giralda? Pues la respuesta, Carol, está en la historia. ¿Por qué la Giralda se llama así? La Giralda en un principio fue bautizada por los cristianos como Torre de Santa María. Pero al construirse el actual campanario, cambió su nombre por el de Giralda. La Giralda se llama así por la veleta situada en el campanario de la torre, el famoso giraldillo. Es precisamente por su capacidad para girar con el viento, por lo que el pueblo espontáneamente le llamó Giraldillo. Y fue el propio Giraldillo el que dio el nombre a la Giralda. El giraldillo representa la fe y llegó a ser la estatua más grande de todo el Renacimiento europeo. De verdad, esto tendrías que verlo porque es precioso. Tienes un pelo estropeadísimo. La verdad es que te vendría bien una mascarilla de huevo con ron. Es que Vero es peluquera. ¿Y tú qué eres? Modelo, ¿no? No, soy azafata de vuelo. Azafata. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra azafata? Pues yo sí, porque me la ha contado mi amiga María. ¿Cuál es el origen de las azafatas? La palabra azafata viene de la palabra árabe as-safat, que significa cesto. Las mujeres pudientes de Al-Ándalus tenían esclavas que les ayudaban a ponerse y quitarse las joyas y vestidos. Estos objetos eran depositados en unos cestos que sujetaban las esclavas. A las esclavas que llevaban estos cestos, las as-safats, se les llamaba azafatas. Ser azafata era un puesto de prestigio dada la cercanía que tenía la esclava con su señora. La palabra azafata volvería a tomar protagonismo con la creación de la aviación civil, cuando se hizo necesario buscar un nombre para las asistentes de vuelo que ofrecían comida y bebida en bandejas.
Sí que las mujeres al andaluz tenían sus azafatas. Curioso. Bueno, pero eso hace muchos años, cuando todavía los americanos del norte ibais con plumas y taparrabos. Pluma. Ah, tú me estás diciendo Pluma del Loro. De la famosa Torre del Loro, ¿no? Great. ¿Y cuál es el camino para llegar a la Torre del Loro? No, Torre del Loro no, Torre del Oro. Del oro. Anda, te voy a acompañar que nos coge de camino. Pero niño, ¿será posible? ¿Pero dónde vais? ¡Javi! ¡Javi! ¿A qué no sabes dónde estamos, Rafa? En Navas de Tolosa, en Jaén. Uno de los lugares más importantes de Andalucía y para toda España. Y seguro que sabes por qué. Hombre, claro. Y además, como siempre, la respuesta... Esta es la historia. ¿Por qué las Navas de Tolosa es uno de los lugares más emblemáticos de Andalucía y España? En las Navas de Tolosa se libró una batalla que cambió el destino de Andalucía y de España. Los siglos XII y XIII estuvieron marcados por las cruzadas en Tierra Santa, es decir, en Jerusalén, Belén, Nazaret y demás lugares bíblicos. Las cruzadas eran campañas militares en las que participaban los reinos cristianos de Europa con el fin de liberar los lugares sagrados del cristianismo de la ocupación que habían hecho los musulmanes. En esa época, el reino cristiano de Castilla acudió al Papa para que iniciara una cruzada contra los reinos musulmanes de Al-Ándalus. El Papa dio su apoyo a esa cruzada y concedió la indulgencia, es decir, el perdón de los pecados, a todas las personas que acudiesen a luchar contra los infieles musulmanes. Así, se unieron al ejército de Castilla ejércitos de Aragón, de Portugal, de Navarra y de toda Europa, atraídos por el perdón de los pecados prometido por el Papa. En el año 1212 se libró la famosa Batalla de las Navas de Tolosa, un enfrentamiento que a la larga sería clave para la historia del territorio de Andalucía porque provocó el declive definitivo del poder musulmán en la península ibérica. Hay quien dice que la batalla de las Navas de Tolosa fue la más importante de toda la historia del territorio de Andalucía. Oye, mira. Ahí están preparándose los soldados cristianos. Oye, ese no viene hacia nosotros. Un momento. Parece a mí que vuestras mercedes no son moros. No son moros, ¿verdad? No somos moros, de verdad. Yo creo que es que usted nos está confundiendo con alguien. Entonces, ¿qué hacen en las Navas de Tolosa? ¿No saben que muy pronto se va a librar una batalla contra los moros? Oiga, que no somos moros, que no. Pero además deje de usar ese término, que es muy feo. ¿Cuál? ¿Moro? María, es que la palabra moro para designar a los andalusíes de origen musulmán no tenía ninguna connotación negativa en aquella época. ¿Por qué llamamos moro al pueblo musulmán? La palabra moro se usa popularmente para designar a la comunidad musulmana en general. Aunque a algunas personas la palabra moro les pueda sonar ofensiva, no es ningún insulto. La palabra castellana moro procede del latín maurus, que quiere decir moreno o de color oscuro. Con este término llamaron los antiguos romanos a los habitantes de la antigua Mauritania, región del norte de África, cuya población tiene la piel oscura. Los maurus, o mauritanos, reconocidos como grandes guerreros, eran uno de los pueblos que habían participado en la conquista de Hispania al principio del siglo VIII. Con el tiempo, la expresión maurus o moro acabó siendo utilizada por los cristianos para llamar a todos los musulmanes que vivían en Al-Ándalus. ¿Lo ves? La palabra moro se utilizaba para designar a unos grandes y poderosos guerreros de piel oscura. Bueno, pues ya sabemos de dónde viene la palabra moro. Que son sus rivales en la batalla, que por cierto tiene que estar a punto de comenzar, ¿no? Algunos soldados cristianos están a punto de llegar. Se habrán entretenido en algún castillo. ¿Algún castillo? ¿Pero en cuál? Es que en esta zona hay muchos castillos, ¿eh? Es verdad que en Andalucía hay muchos castillos. Sería curioso saber por qué. ¿Por qué tenemos tantos castillos en nuestra tierra? En Andalucía
y en general en toda España, hay numerosos castillos y recintos fortificados. Durante la Edad Media, el territorio de Al-Ándalus vivió siglos de guerras entre nuestros antepasados cristianos y musulmanes. Debido a los continuos enfrentamientos, a las conquistas y reconquistas de un mismo pueblo, era habitual que se construyeran castillos, atalayas, torres y murallas para asegurar la defensa de cada territorio. Los castillos son fundamentales en estos tiempos de guerra. Y ahora, si me lo permiten, he de unirme a los míos. La batalla está a punto de librarse. Tenemos que expulsar a los moros de estas tierras. Santiago. Suerte. María, ¿tú te das cuenta de que estamos siendo testigos de una de las batallas más importantes de la historia? Bueno, batallas ha habido muchas. Sí, pero a raíz de esta empieza a crearse la Andalucía que conocemos hoy en día. ¿Desde cuándo existe el nombre de Andalucía? Tras su victoria en la batalla de las Navas de Tolosa, los cristianos comienzan la conquista del territorio de Andalucía. La derrota del ejército musulmán y la aniquilación de la nobleza andalusí facilitan que en pocos años los cristianos arrebaten a los musulmanes todo el valle del Guadalquivir. El rey Fernando III y sus sucesores conquistan Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz. Solo el reino de Granada quedaría en poder de los musulmanes durante 200 años más. Fue en esta época, hace casi 800 años, cuando los cristianos empezaron a llamar al territorio situado al sur de Sierra Morena Andalucía, actual nombre de nuestra tierra. O sea que a raíz de la batalla de las Navas de Tolosa, los almohades abandonaron Al-Ándalus. Y esta tierra se dividió en pequeños reinos de taifas independientes. Y esa fue su perdición, porque no solo se dividió el territorio de Al-Ándalus en taifas, sino que también se fragmentó el poderoso ejército musulmán en pequeños ejércitos, cada uno correspondiente a una taifa. Así al gran ejército cristiano les fue mucho más fácil ir derrotando uno a uno a cada pequeño ejército de cada taifa. Como dice el refrán, divide y vencerás. Oye, Vero, ¿sale bien el monumento? Si te refieres a la Torre del Oro, que es el único monumento que veo aquí, sí, sale muy bien. Mira, Carol, esta es la Torre del Oro, ¿eh? Y no del loro, como tú dices. ¿Y por qué se llama la Torre del Oro? ¿Estaba hecha de oro? ¿A qué debe su nombre la famosa Torre del Oro? La Torre del Oro se construyó en el siglo XIII bajo el dominio almohade de Al-Ándalus. Se dice que el nombre de la Torre del Oro se debía al reflejo dorado que la torre proyectaba sobre las aguas del río Guadalquivir. Este brillo cegador estaba provocado por el recubrimiento de los muros de la torre, una mezcla de mortero, cal y paja prensada. Este compuesto hacía que la torre brillase con la luz del sol. También se dice que el nombre de la Torre del Oro se debe a la gran cantidad de oro procedente de América que se descargaba y guardaba en este edificio fortificado. Ok, sweetheart. Bye. ¿Algún problema, Carol? ¿Qué problema va a tener? ¿No ve que tiene un sweetheart? Porque tú tienes novio, ¿verdad? Es mi marido, estamos de luna de miel. ¡No me digas! ¡Qué romántico! ¿A que no sabes de dónde viene la luna de miel? Pues la respuesta está en la historia. ¿Cuál es el origen de la luna de miel? Se dice que la expresión luna de miel viene de una antigua costumbre. Durante el primer mes, o la primera luna, después de la boda, los novios acostumbraban a tomar hidromiel, bebida elaborada a base de vino y miel que aumentaba la fertilidad.
Nuestros antepasados andalusíes tenían un antiguo proverbio. La primera luna después del matrimonio es de miel, y las que le siguen, amargas como la hiel. Pues si solamente lleváis un mes de casado, estáis en lo mejor de lo mejor. Así que nada, guapa, vete a disfrutar con tu marido. Gracias. Has sido un guía muy amable, darling. De nada. Goodbye. Adiós. Bye. Oye, y a ver si me tocas en mi próximo vuelo de azafata, ¿eh? A ver si me toca en el próximo vuelo de azafata. Pero tú, vuela ni nada, tú lo que eres es un chulo. ¿Tú lo que estás celosa? Yo no. Sí. No. ¿Y sabes lo que significa chulo? ¿Qué? Pues chulo viene de la palabra árabe shul, que significa ágil y dispuesto. Ágil y dispuesto. Tú no eres ni chulo ni nada, tú eres un gili. Eso me gusta menos, ¿eh? Sí, porque gili viene de la palabra árabe yahil, que significa inculto. Y yo no soy un inculto, pero tú eres una celosa. ¿Yo? Sí. ¿Celosa no? Sí. ¿Qué va? Bueno, un poquito, pero es que tú me provocas. Es que te gustan todas las mujeres, hijo. No. Todas, rubias, morenas, pelirrojas, da igual. Pero si solo me gustas tú. Es que tú eres un canalla, un golfo, un pirata. ¿Qué voy a hacer contigo? Pues parece que, como bien dice la historia, los cristianos están ganando la batalla, ¿eh? Eso parece. Mira cómo están huyendo todos los musulmanes. ¡Ay, grandioso! ¡Retirada! Debo llegar a Alcalá para informar a mi señor. ¿A Alcalá? Pero Alcalá de la Real, eso está muy lejos, ¿eh? No, Rafa, creo que se refiere a otra cosa. Es que a mí Alcalá me suena a nombre de pueblo. ¿Sabe usted? Alcalá de Guadaira, Alcalá de la Real, Alcalá de los Azules, Alcalá de Henares. Eso sería, Rafa, porque en esos lugares habría un enorme castillo que fue lo que seguramente dio origen al pueblo. Los Alcalá, o castillos como ustedes los llaman, se sitúan en la frontera del territorio para dar guarnición a las tropas. Oiga, y ahora que ha dicho usted eso de la frontera, ¿eso no tendrá algo que ver con los pueblos de nuestra tierra cuyo nombre termina en de la frontera? ¿Por qué algunos pueblos de Andalucía acaban su nombre en de la frontera? En Andalucía es habitual que algunos pueblos acaben su nombre en de la frontera. Esto se debe a que durante 250 años nuestro territorio estuvo dividido en dos partes. Una parte cristiana y otra parte musulmana. La frontera que separaba a ambas partes era una zona de conflictos en la que se producían incursiones militares en busca de botín y esclavos. Pero también la frontera fue una zona de intercambios culturales y comerciales. Desde entonces, existen numerosos pueblos en Andalucía cuyos nombres hacen referencia a esta histórica frontera. Pues yo conozco muchos pueblos que terminan en de la frontera, o sea, como Palos de la Frontera o Rosal de la Frontera, en Huelva. Claro, pero esos dos no dan con la frontera del Reino de Granada, sino con Portugal. ¿Cuál es el origen de nuestra vecina Portugal? El nombre de Portugal deriva del nombre romano Portus Cale, que significa Puerto de Cale, una antigua ciudad que los griegos fundaron en el noroeste de la península ibérica. Siglos más tarde, los visigodos comenzaron a llamar a esta zona Portugale, para referirse a la región situada entre el río Miño y el río Duero. Ya en la época de Al-Ándalus, el reino cristiano de León conquista este territorio a los musulmanes fundando el condado de Portucalense. Como premio a sus méritos, el rey Alfonso VI de León le concede este condado a su yerno, el cual decide crear un reino independiente. Para conseguir la independencia, su hijo, Alfonso Enríquez, tuvo que luchar contra el reino cristiano de León y Castilla, y contra el ejército musulmán de Al-Ándalus. Alfonso Enríquez consiguió vencer a ambos ejércitos y proclamar en 1139 el nacimiento de un nuevo reino que, tras conquistar el Algarve, conservaría su independencia hasta nuestros días: Portugal. Yo no sé de lo que ustedes están hablando, pero no será la última batalla. Los árabes andalusíes estamos intentando encontrar un arma con la que aniquilaremos a los cristianos de un solo golpe. ¿Cuál es el origen de la pólvora? Aunque se dice que la pólvora se inventó en China,
Fueron nuestros antepasados andalusíes los que la introdujeron en nuestra tierra y desde aquí se extendió al resto de Europa. Se dice que la pólvora se usó por primera vez durante el asalto al castillo de Niebla, en Huelva. Para defenderse del asedio cristiano, los musulmanes usaron unos primitivos cañones con pólvora que causaron el terror entre las tropas cristianas. A partir de entonces, el uso de la pólvora cambió la manera de entender la guerra. El poderío militar de Occidente conoció una auténtica revolución con el desarrollo de las armas de fuego. O sea, que la primera vez que se utilizó la pólvora en toda Europa fue aquí en Andalucía, y más concretamente en el castillo de Niebla en Huelva. Sí, con la pólvora venceremos a todos los infieles. ¡Por Alá! ¡Suerte, soldado! ¡Suerte en la guerra! La va a necesitar. Lo que no sabe este hombre es que la época del Andaluz se está acabando. Bueno, pues muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase del día. Así es que vamos a hacer hoy... Lo siento mucho. ¿Qué tal? No pasa nada. Bueno, pues os presento a mi hija Maribel. Ella nos va a ayudar en la clase de hoy porque hace las torrijas como nadie. Es mucho mejor que la maestra que he sido yo. No, mamá, no te pases, que tú, como tú, no haces las torrijas nadie. Bueno, pues encantada de conoceros, es un placer. Quizás muchos de ustedes se pregunten, ¿de dónde nos vienen las torrijas? Pues las torrijas, al igual que gran cantidad de pasteles y de dulces, llegaron a nuestra tierra gracias a los andalusíes y hace de esto ya más de 1000 años. Efectivamente. Pero, a ver qué nos dice la historia. ¿Por qué en Andalucía se comen torrijas? Se dice que las torrijas tienen su origen en la cocina andalusí, en la que abundaban los dulces elaborados con miel. El antecedente de las torrijas bien podría ser el dulce andalusí conocido como falavilla. La falavilla era básicamente un bollo de pan de días anteriores que una vez asentado se freía en aceite y se rociaba con miel. Este dulce todavía se consume en la actualidad en ciertos países árabes. Pues ahora ya nos hemos enterado de dónde vienen las torrijas. A ver si alguno de vosotros sabe decirme, de todos los productos que tenemos encima de la mesa, cuál de ellos se lo debemos precisamente a los andalusíes. ¿Los huevos? Pues bueno, los huevos precisamente no, porque los huevos los trajeron los fenicios. Pero sí que la manera de comerlo, sí que se lo debemos a nuestros antepasados andalusíes. ¿Por qué en Andalucía comemos huevos duros o pasados por agua? Nuestros antepasados de Al-Ándalus tenían la costumbre de hervir los huevos en agua para comerlos duros. En otras ocasiones, los andalusíes preferían dejar los huevos medio cocidos según una fórmula de origen bereber. Este antiguo modo de preparar los huevos es el que todos los andaluces conocemos en la actualidad como huevos pasados por agua. Esta costumbre, como tantas otras, se exportó desde Al-Ándalus al resto de Europa y gracias a ello hoy día se cocinan los huevos pasados por agua en el mundo entero. Y atención, porque aquí también entre estos ingredientes tenemos una aportación maravillosa de los andalusíes a nuestra cocina. Se trata de la canela. ¿Cuál es el origen de la canela? La cocina de Al-Ándalus usaba gran variedad de especias como el azafrán, el comino, el ajonjolí, el cilantro, la nuez moscada, el anís. Pero la auténtica reina de las especias era la canela. Los chinos ya conocían la canela hace más de 4000 años, y entonces la canela era más apreciada que el oro. En la antigua Arabia, la canela era una mercancía tan valiosa que solo los sacerdotes tenían derecho a recogerla. La canela es la corteza interna del árbol de la canela. Además de su incomparable sabor, la canela tiene propiedades digestivas. Así que fijaos lo importante que era la canela antiguamente. Que se nos está haciendo tardísimo, Maribel, y no hemos empezado todavía con la receta. Bueno, pues vamos allá. ¿Cómo hacemos las torrijas? ¿Con leche o con vino? La podemos hacer de las dos maneras, pero mira, la vamos a hacer con vino. Vale. ¿Vale?
qué a gustito me he quedado después de la ducha, por Dios. Es que estaba súper cansada. El turno de noche en el hospital me tiene matadita. ¿Y esa música? Para que te relajes todavía más. Y además, mira esto que sé que te va a encantar. Qué bien huele, ¿verdad? Pues sí que huele bien. ¿Y sabes a qué me recuerda? A cuando iba a casa de mis abuelos a pasar la tarde allí y prendían el brasero este de picón. Pues que huele exactamente igual. Sí. Y por cierto, ¿qué es? Alucema. ¿Por qué echamos alucema en los braseros para perfumar el ambiente? Alucema es una palabra de origen árabe que da nombre a una planta aromática. De la planta de la alucema, principalmente de sus flores, se extrae un aceite esencial muy usado en perfumería. Aunque la fama que tiene la alucema en nuestra tierra viene de una costumbre que hemos heredado de la época andalusí. Nuestros antepasados de Al-Ándalus usaban la alucema para echarla sobre el brasero y así perfumar las estancias de la casa con su agradable aroma. Y entonces, según tú, las casas andalusí huelen así desde hace miles de años, ¿no? Claro. Mira, por ejemplo, si no fuera por ellos, ahora mismo a lo mejor estarías desnuda. ¿Desnuda? ¿Yo? Anda, que es una manera de hablar, mujer. Me refiero a que si no hubiera sido por ellos, a lo mejor ahora no tendrías puesta la prenda que llevas. El árbol, ¿no? ¿Cuál es el origen del albornoz? Albornoz proviene de la palabra árabe al-burnus, que significa capuchón. Este primitivo albornoz aún lo usan los pastores del norte de África para protegerse de la lluvia y la nieve. Esta prenda de abrigo, de color claro, derivó en el albornoz actual como prenda de uso estrictamente doméstico. Uy, ¿quién será? ¿Esperas a alguien? Pues yo creo que no. Voy a ver quién es. Vale. Mira quién es. La Vero viene cargadita de calorías. Pasa, anda, muchacha. Traigo un papelón de churro para hacer una merienda de estas que no le importan a nadie. Hola, Vero. A ver, churro. Ay, qué rico. Me encantan, son mi perdición. A mí me ha entrado hambre nada más que dolerlo, así que voy a preparar un cafelito que verá cómo nos vamos a poner las tres. Vaya merendola que nos estamos dando gracias a la Vero. Yo sabía que os iba a gustar mucho esta idea. Es que a mí me encantan los churros y mira que son fáciles de hacer. Su poquito de harina, su poquito de agua, su poquito de sal y el aceite muy caliente. Oye, ¿y el origen de los churros? ¿De dónde será? Pues mira, ya que lo preguntas. No me digas que el origen de los churros está en la historia. ¿Por qué son tan populares los churros en Andalucía? Los churros, al igual que otras frutas de sartén, como los buñuelos o las torrijas, son una aportación andalusí a nuestra gastronomía actual. Fueron los árabes los que introdujeron los churros en la península ibérica. Se dice que los pastores de ovejas de la raza churra fueron los creadores de este delicioso producto culinario. De ahí el nombre de churros. Estos pastores nómadas, es decir, que iban continuamente de un lado para otro en busca de nuevos pastos, no disponían de un horno para elaborar el pan. Por este motivo, decidieron freír la masa de harina en aceite en lugar de cocerla en un horno. Es decir, para estos pastores era más fácil hacer pan frito que pan cocido. Y se dice que así fue como nacieron los famosos churros. Pues a mí me encantan los churros. Y mojadito en café, mucho mejor. Muchas gracias, Antepasa Andalusí, por habernos dado estos momentos tan maravillosos. Qué rico. Pues mira, Vero, ya que das las gracias deberías darlas por todo, porque estamos tomando una cosa que también viene de la cultura árabe y que llegó a nuestra tierra gracias al Andalus. Claro, el azúcar. Sí, señora, el azúcar, pero también una cosa más, el café. ¿Qué? ¿Qué dice, niña? Que el café viene de las Américas, que lo he visto yo en el anuncio ese de Juan Valdés, ¿os acordáis? El de la burra. Que no, mujer, que eso es lo que piensa mucha gente, pero ya verás lo que dice la historia. ¿Cuál es el origen del café? Cuenta la leyenda que el café fue descubierto por un pastor de Etiopía, un lugar del noreste de África. Este pastor observó cómo las cabras de su rebaño se volvían mucho más nerviosas tras comer las bayas rojas de un arbusto que había en el monte. El pastor llevó estos frutos a un monasterio, pero los monjes, tras probarlos, los arrojaron al fuego por su sabor amargo. Fue justo entonces cuando los granos de café, al tostarse en el fuego,
comenzaron a desprender un agradable aroma que ahora sí empujó a los monjes a prepararlo. El café pronto alcanzó gran popularidad entre los árabes que por su religión no podían tomar alcohol. Los árabes lo llamaron al-kahwa, que significa vigorizante, porque les ayudaba a mantenerse despiertos y a concentrarse durante la noche. Este es el origen del café, que llegó a nuestro territorio gracias a que los árabes lo trajeron a Al-Ándalus y desde aquí se exportó a toda Europa y siglos más tarde a América. Esto es lo más fuerte que escucho en mi vida, niña. ¿Qué? ¿Tú sabes la cantidad de café que tomamos a diario? Es que nada más levantarnos nos tomamos un café. Ni los brasileños, ni los colombianos. El café viene de la época del Al-Ándalus. Para que veas. Oye, entre mi árbol no, la lucema del quemador, los churros y el café, cuando nos demos cuenta estamos hablando ahora de las 3. ¿Te imaginas? En Malajala, por ejemplo. No sé. Malaján, dame el churrón. Hola. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Said? Rafa. ¿Qué tal, tío? ¿Y compañía? ¿Qué tal, amigos? Pues hemos venido a tomarnos un té de esos de escándalo que tú preparas. Gracias. Muy bien, amigo, muy bien. Ahora, ¿me haces el favor de dejarme una que no esté en árabe? Perdón. Si quieren, yo puedo ayudarle. Soy traductor de la Escuela de Traductores de Toledo, la escuela fundada por mi señor, el rey Alfonso X el Sabio. Pues le voy a decir una cosa, ¿eh? Los traductores hoy en día están rifados. Sí, porque con tantos idiomas y tantos extranjeros, pues siempre hace falta un traductor. ¿Cuál es el origen de la profesión de traductor? Desde siempre el ser humano ha necesitado contar con personas que hablaran varios idiomas para entenderse con los pueblos extranjeros. Las primeras traducciones profesionales que se realizaron en la península ibérica se remontan a la época de Al-Ándalus. Nuestros antepasados andalusíes fueron los primeros en traducir a otros idiomas las obras de los grandes autores de Grecia y Roma. Gracias al trabajo de los traductores andalusíes, toda Europa pudo tener acceso a la cultura y el saber que encerraban las obras clásicas, lo que dio lugar a un renacimiento cultural en todo el occidente cristiano. Años después, el rey cristiano Alfonso X el Sabio, reconociendo la importancia de esta profesión, fundó la Escuela de Traductores de Toledo, la más importante del mundo en su época. Hay que ver lo bien que lo hizo Alfonso X, ¿eh? Con razón le decían el sabio. Oye, y una cosa, los traductores de la Escuela de Toledo, ¿a qué lengua traducían las obras? Pues a todas las que había en aquella época. Al castellano, al árabe... Ah, pero ya hablábamos castellano hace 1000 años. ¿Por qué en Andalucía hablamos castellano? Con la llegada de los cristianos al valle del Guadalquivir, se fue extendiendo el castellano como la lengua que hablaban los habitantes de este territorio. El castellano apareció a finales del siglo IX en los reinos cristianos de la península ibérica. El castellano proviene del latín, es decir, la lengua antigua que hablaban nuestros antepasados de la época romana. Pero con el paso de los años, el latín que hablaba la gente del pueblo se fue vulgarizando hasta convertirse en las diferentes lenguas que se hablan en España actualmente: el catalán, el valenciano, el castellano. Por ser el reino de Castilla el que conquistó nuestro territorio, la lengua que hablamos los andaluces es el castellano. Entonces los andaluces hablábamos castellano hace una jarta de tiempo. Bueno, pero castellano tampoco, porque la verdad es que tenemos un deje muy particular a la hora de hablar. Bueno, dependiendo en qué parte de Andalucía estés, pues se habla de una manera o de otra. Hay gente que cecea y hay gente que sesea. ¿Por qué muchos andaluces seseamos o ceceamos? Muchos andaluces seseamos, es decir, usamos eses donde no las hay. Por ejemplo, muchos andaluces decimos Zaragoza en lugar de Zaragoza. Se dice que esto es debido a la influencia que nos dejó la pronunciación de la lengua árabe que hablaron los habitantes de nuestro territorio durante siglos. En la lengua árabe era muy habitual el uso de las eses con una entonación muy marcada. Por otro lado, muchos andaluces también ceceamos, o lo que es lo mismo, cambiamos la S por la Z. Por ejemplo, muchos andaluces decimos somos así en vez de somos así.
Se dice que esto se debe a la influencia cristiana, ya que en muchas palabras del castellano antiguo, la letra Z era más predominante que la letra S. Por eso, se dice que en las zonas de Andalucía donde más tiempo duró la influencia andalusí, se sesea, y en las zonas donde fue mayor la influencia cristiana, se cecea. Espera, a ver que yo piense. Yo ceceo, seseo. O sea, por ejemplo, yo digo ceporro o digo seporro. Javi, tú da igual como lo digas, que eres lo mismo de ceporro con Z que con S. Mira qué gracioso. Te voy a decir una cosa, porque está el señor traductor aquí delante, en que si no te ibas a enterar la que te iba a dar este ceporro. Por mí no se preocupe, yo debo marchar antes de que cierren la judería. Ah, ¿pero la cierran? ¿Cierran el barrio de la judería? ¿Por qué en muchas ciudades andaluzas hay algunos barrios que se llaman juderías? En muchas ciudades andaluzas hay barrios llamados juderías. Las juderías fueron construidas durante la época de Al-Ándalus como barrios cerrados y reservados para las personas que profesaban la religión judía. Las juderías eran pequeñas ciudades dentro de una ciudad que poseían todo lo necesario para vivir de manera independiente. Una sinagoga, el lugar de culto judío, un mercado y hasta su propio cementerio. Sin embargo, el control sobre el pueblo judío siempre fue muy fuerte en Al-Ándalus. Existía una hora tope para entrar o salir de las juderías. De esta manera, si un judío no entraba en el barrio antes de la hora fijada, se quedaba fuera hasta el día siguiente. Así que en el barrio de la judería teníais toque de queda. Eso quiere decir que os tenían muy controlados, ¿no? Es que por lo que se ve no tenían mucha confianza en los judíos. Pero no lo entiendo, porque si son todos tan simpáticos como este traductor... Agradezco su comprensión. Ahora debo marchar, que cierran judería. Shalom. Encantado. Que me gusta venir a verla en estos días en que no hay tanta bulla, no hay tanta gente, ni nada, ni nada. Y además qué bonita esta ermita, por Dios, y lo que ha cambiado en estos años. Pero es que hay santuarios muy bonitos en Andalucía. Mira, hay uno en Jaén, el de la Virgen de la Cabeza, que fui yo a verlo una vez, Maribel, y me quedé impresionadita. Hay santuarios preciosos en Andalucía. Sí, bueno, ¿y por qué hay tantos santuarios? Ah, pues como dice tu niño, la respuesta está en la historia. Pues sí. ¿Por qué en Andalucía hay tantos santuarios? La mayoría de los santuarios que hay en Andalucía fueron construidos por los reyes cristianos durante la conquista y la repoblación de nuestro territorio. Para reafirmar la fe cristiana en las tierras que hasta entonces ocupaban los musulmanes, los cristianos levantaron santuarios dedicados a la Virgen María. Estos santuarios fueron generalmente construidos sobre los antiguos lugares de culto de los musulmanes. Según cuenta la tradición, un santuario es un lugar sagrado por haberse aparecido allí la Virgen. Los santuarios se identifican con la localidad donde se encuentran. En Andalucía existen dos santuarios cuya fama ha trascendido nuestras fronteras. El santuario de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, y el santuario de la Virgen del Rocío, en Almonte. El santuario de la Virgen del Rocío es escenario de la romería más famosa e importante de España y recibe peregrinos venidos de todos los rincones del mundo. Pues sí. Buenos días, señora. Mi nombre es José. Y bueno, perdona la pregunta, pero ¿qué hace usted por aquí? Peregrinar, señora. Es a lo que dedico mi vida desde el año 1350. Hace 700 años, Maribel. Es que él es un personaje del pasado. Llevo los últimos 10 años peregrinando por los santuarios más importantes de toda la cristiandad. ¿Y por qué lleva usted esa concha en el pecho? Desde que hice el Camino de Santiago la llevo siempre conmigo. ¿Por qué tantos andaluces hacen el Camino de Santiago? El Camino de Santiago fue uno de los referentes de la cristiandad en la Edad Media y ha continuado así hasta nuestros días. En el siglo IX se empiezan a tener noticias sobre el hallazgo de la tumba del apóstol Santiago. Este descubrimiento llevó a muchos peregrinos de toda Europa a visitar la ciudad donde se encontraba, Santiago de Compostela. Esta devoción hacia el apóstol Santiago caló muy hondo en el sur de la península ibérica. Los peregrinos andaluces iban hasta Santiago de Compostela a través de una ruta que será conocida como Camino Mozárabe.
Esta ruta se llamaba así porque discurría por un territorio habitado por una numerosa población mozárabe, es decir, cristianos que vivían en territorio musulmán. Este camino mozárabe discurre a lo largo de 380 kilómetros, atravesando bellísimos parajes de Jaén, Málaga, Granada y Córdoba. Vaya, pues no sabía yo que hubiera en Andalucía un camino de Santiago. Sí, así es. Es un lugar muy frecuentado, un camino muy frecuentado por los peregrinos y por los ejércitos también. Se dice que por ese camino mozárabe fue el que tomó el temible Almanzor cuando conquistó Santiago. ¿Por qué se dice que las campanas de la Catedral de Santiago fueron musulmanas? El caudillo musulmán Almanzor llegó hasta Santiago de Compostela en el año 997 y arrasó el que hasta entonces era uno de los mayores santuarios de la cristiandad. Almanzor obligó a los cristianos cautivos a llevar a hombros las campanas de la catedral, desde Santiago hasta la mezquita de Córdoba. Esas campanas permanecieron en Córdoba más de 200 años hasta que Córdoba fue conquistada por los cristianos. Fue entonces cuando el rey Fernando III, el Santo, hizo que las campanas fueran devueltas de nuevo a Santiago de Compostela, también a hombros, pero en esta ocasión por cautivos musulmanes. Anda, pues mira, Maribel, como dice el refrán, donde las dan las toman. Ya, pero tuvo que ser una época muy difícil, ¿verdad, mamá? O sea, musulmanes, judíos, cristianos, todos juntos viviendo en el mismo territorio. Así es, y la convivencia nunca es fácil. No, pero hay que tener en cuenta que ellos estuvieron aquí 800 años, que son muchos más años de los que hace que se fueron. Se fueron hace 500 años y aquí, sin embargo, estuvieron 800. Son tan andaluces como tú y como yo, o más todavía. Qué razón tiene, señora. Bueno, no las entretengo más. Yo voy a seguir mi camino. Pues nada, vaya usted con Dios, buen hombre. Ha sido muy amable. Y que tenga un buen peregrinaje. Qué cosas más raras nos pasan, mamá, ¿eh? Si yo te contara, Maribel. Sí. Si yo te contara... Ya me voy de... Los andaluces sabremos quiénes somos si sabemos quiénes fuimos. En el próximo capítulo, la respuesta está en la historia.